Hubo una vez un caballero en el año de la falsa primavera, dijo Mira. Lo llamaban el caballero del árbol sonriente. Es posible que fuera un lacustre. O tal vez no. El rostro de Jojen estaba oculto entre las sombras. El príncipe Bran habrá oído esta historia 1000 veces. Estoy seguro. No, dijo Bran. No la conozco. Y aunque me la supiera, no importa. A veces la vieja Tata nos contaba la misma historia 2 veces, pero si era buena, no nos importaba. Nos decía siempre que las historias viejas son como los viejos amigos. Hay que visitarlas de cuando en cuando. Es verdad. Mira caminaba con el escudo a la espalda, y a veces apartaba una rama del camino con la fisga. Justo cuando Bran pensaba que no iba a contarle la historia, empezó a hablar de nuevo. Había una vez un muchacho extraño que vivía en el cuello. Era menudo, como todos los lacustres, pero también valiente, astuto y fuerte. Creció cazando, pescando y trepando a los árboles, y aprendió toda la magia de mi pueblo. Pero, ¿quién es en realidad el caballero del árbol sonriente? ¿Por qué Jojen creía que Bran habría escuchado esa historia 1000 veces? ¿Y por qué Mira empieza la historia mencionando específicamente la magia de su pueblo? Hola a todos y bienvenidos a la Biblioteca Antigua. Soy curador y hoy vamos a explorar la historia del caballero del árbol sonriente, así como tocar, si bien es cierto que muy de pasada, algunos detalles de lo que pasó durante el torneo de Harrenhal. Relajaos y preparaos para este viaje. Vamos allá. Lo poco que sabemos sobre lo que ocurrió durante el torneo no es demasiado exacto, ya que son los recuerdos que unos niños tienen sobre las historias de los recuerdos de su padre. Además, Mira se empeña en no darnos nombres, si bien es fácilmente descifrable quién es quién, pero como humanos que somos, y no verdavidentes, puede que nos equivoquemos en algún punto. Es posible, e incluso probable, que, según Bran va aprendiendo más y más sobre sus poderes, y explora el pasado en más detalle, se nos cuente más sobre qué ocurrió aquí. Y seguro que será así, pero por ahora vamos a analizar lo que sabemos. Mira nos cuenta que, al contrario que la mayoría de su pueblo, el joven lacustre quería más. Los lacustres en general no se alejan demasiado de casa. Este chico era más atrevido que el resto, así que, armado de valor, un día, tras pasar de ser chico a ser hombre, abandonó los pantanos de camino a la isla de los rostros. El lacustre pasó entre los gemelos, de noche, con su bote para evitar que así los Frey le atacasen, y se dirigió allí donde los hombres verdes residían. Mira nos cuenta que tardó mucho, pero consiguió alcanzar el ojo de los dioses, y echó el bote al agua para llegar a su destino. Por lo que se nos dice, encontró a los hombres verdes, y pasó allí un invierno entero, hasta que oyó la llamada del mundo. Y así llegó al castillo, que él creyó debía ser el castillo más grande del mundo. Harrenhal, adivinó Bran al instante. Era Harrenhal. ¿Tú crees? Preguntó Mira sonriendo. La introducción de este cuento es de lo más fascinante. ¿Por qué es importante que sepamos todos estos detalles? Lo que parece claro es que Mira está hablando de su padre, Howland Reach, quien, de acuerdo a George R. Martin, no llegará a tener un capítulo propio, ya que sabe demasiado. ¿Qué sabe? No lo sabemos, pero sin duda es muy intrigante. Cuando el lacustre llegó al castillo, estaba a punto de empezar un gran torneo. Él nunca había visto tanta magnificencia, y no quería nada más que participar en la gran ocasión. Allí se habían reunido campeones de todo el mundo para enfrentarse en la liza. Estaba el rey en persona y su hijo, el príncipe dragón. Los espadas blancas se habían reunido para dar la bienvenida a sus filas a un nuevo hermano. Allí estaba el señor de la tormenta y el señor de la rosa. El gran león de la roca había discutido con el rey y no acudió, pero sí lo hicieron muchos de sus vasallos y caballeros. Leyendo entre líneas está claro que se nos dice que tanto el rey Aerys II el Rey Loco como el príncipe Rhaegar atendieron, así como la Guardia Real, dando la bienvenida a su nuevo hermano, Jaime Lannister. Robert Baratheon y Mace Tyrell también estuvieron allí, pero Tywin Lannister no habría atendido, ya que seguramente no le hizo gracia que el rey nombrase a su primogénito y heredero, Jaime Lannister, Guardia Real, evitando así que heredase, además de negarse a casar al príncipe Rhaegar con su hija Cersei, eligiendo en su lugar a Elia Martell. En cualquier caso, el lacustre se encontraba paseando sin hacer daño a nadie y deleitándose con todo lo que veía cuando fue atacado. A veces los caballeros son monstruos, Bran. El pequeño lacustre iba por el prado, no hacía más que disfrutar del cálido día primaveral sin ofender a nadie, cuando, de repente, 3 escuderos se acercaron a él. Ninguno de ellos pasaba de los 15 años, pero aún así eran más altos que él. Consideraban que en aquel mundo les pertenecía, y que él no tenía derecho a estar allí. Le quitaron la lanza y lo derribaron a puñetazos, mientras lo insultaban y lo llamaban comerranas. A menudo, los lacustres son objeto de burla y racismo en el mundo de Canción de Hielo y Fuego. El pequeño lacustre intentó librarse de ellos, sin poder hacer nada, hasta que oyó un rugido. «Estáis atacando a un hombre de mi padre», aulló la loba. «¿Una loba de 4 patas o de 2? «De 2», dijo Mira. La loba atacó a los escuderos con una espada de torneo y los puso en fuga. El lacustre estaba magullado y ensangrentado, de modo que se lo llevó a la madriguera para limpiarle las heridas y vendárselas con lino. Allí conoció a sus hermanos de manada, el lobo salvaje, que era su líder, el lobo silencioso, que estaba a su lado, y el cachorro, que era el más joven de los 4.
Parece claro que la loba no es otra que la joven Lyanna Stark, el lobo salvaje es Brandon Stark, el lobo silencioso es Ned y el cachorro, el misterioso Benjen Stark. Si George nos dice que Howland sabe demasiado, yo creo que Benjen también. Lo que fuera que aprendió durante este tiempo en Harrenhal y los meses que vendrían fue lo que le hizo tomar el negro, y la razón por la que George R.R. Martin lo escondió de nosotros, pero esto es una historia para otro día. Volviendo a los hechos que nos ataen, parece que Lyanna invitó a Howland a unirse a los Stark, donde curarían sus heridas, y allí conocería a Ned, quien consideraría un fiel aliado. Lyanna insistió que Howland les acompañase al banquete que estaba previsto para esa noche, y al final, el joven lacustre atendió. Se dice que en el banquete, el hermano mayor de Daenerys cantó una canción, y Mira nos dice que fue tan triste que hizo a la doncella lobo sollozar. Esta sería la primera interacción que conocemos entre Rhaegar y Lyanna. También se nos introduce durante esta escena a una joven Ashara Dane. El lacustre vio a una doncella de ojos violetas y sonrientes que bailó con una espada blanca, una serpiente roja, el señor de los grifos y, por último, con el lobo silencioso. Pero solo después de que el lobo salvaje se lo pidiera en nombre de su hermano, demasiado tímido para alejarse del banco. Se dice que quizá hubo una relación entre Ned y Ashara, o puede que fuera Brandon. Fuese quien fuese, cerca de un año después, Ashara daría luz a un niño sin vida. Ned y Howland acabarían con la vida de su hermano, Arthur Dayne, la espada del amanecer, y Ashara parece ser que se quitaría la vida, aunque el cuerpo nunca fue recuperado. ¿Quién fue el padre del niño sin vida? No se nos dice. Todo lo relacionado con los eventos de la rebelión, y en especial la Torre de la Alegría, es confuso y nada específico. Si el tema os interesa, dejadnos un comentario sobre qué parte queréis que tratemos. Ahora mismo nos encontramos preparando un vídeo intentando desenlazar el por qué Ned y sus hombres pelearon con Arthur y el resto de la Guardia Real, ya que a mí no me termina de cuadrar, con la guerra terminada y a Aerys y Rhaegar muertos. En cualquier caso, Howland vio a sus atacantes y los Stark le dijeron que Howland debía de recuperar su honor batiéndolos en duelo. Benjen incluso se ofrece a buscarle un caballo y una armadura. El lacustre les dio las gracias, pero no respondió. El lobo silencioso había ofrecido al menudo lacustre un lugar en su tienda para pasar aquella noche, pero antes de irse a dormir, se arrodilló en la orilla del lago, miró hacia donde debía estar la isla de los rostros y rezó una plegaria a los antiguos dioses del norte y del cuello. Al día siguiente, las justas continúan, y los caballeros que llevaban los blasones de quienes habían atacado a Howland ganan su lugar entre los campeones, batiendo a sus rivales, hasta que aparece un misterioso caballero, de corta estatura, hecha con piezas de diversas procedencia. El blasón que lucía era un árbol corazón de los antiguos dioses, un arciano blanco con un rostro rojo sonriente. Este caballero se dirigió al pabellón de los 5 campeones y desafió a los 3 que llevaban los emblemas de la deshonra del lacustre. Fuera quien fuera, los antiguos dioses dieron fuerza a su brazo. El caballero Puercoespín fue el primero en caer, luego el caballero Horquilla y por último el caballero de los 2 torreones. Ninguno era muy popular, así que la gente animó con entusiasmo al caballero del árbol sonriente, como pronto se dio a llamar al nuevo campeón. Cuando sus enemigos caídos quisieron pagar rescate por los caballos y armaduras, el caballero del árbol sonriente les habló con una voz que retumbaba en el interior del yelmo. Enseñad honor a vuestros escuderos. Es todo el rescate que preciso. Y así, el honor del lacustre fue restaurado. Pero al rey Aerys no le sentó demasiado bien, ya que el caballero del árbol sonriente desapareció y no se presentó al día siguiente. El rey mandó a su hijo a encontrarlo, pero por lo que se nos dice, solo encontró su escudo. Rhaegar terminaría por ganar el torneo y nombrar reina del amor y la belleza a Lady Lyanna Stark. Y ahora que sabemos los hechos, ¿quién es el caballero del árbol sonriente? Todo parece indicar que el pequeño lacustre, Howland Reed, fue el caballero del árbol sonriente. Era pequeño, la armadura estaba formada por piezas de otras armaduras, pero se nos dice que no era caballero. El joven no era caballero, igual que no era nadie de nuestro pueblo. Nosotros vamos en bote más a menudo que a caballo, y nuestras manos están acostumbradas a empuñar remos, no lanzas. Por mucho que desease vengarse, temía que solo conseguiría ponerse en ridículo y avergonzar a su pueblo. No sería la primera vez que alguien que no es caballero consigue grandes gestas. Jorah Mormont le cuenta a Dany que no era un caballero de torneo, pero al ver a quien a la postre sería su segunda esposa, consigue vencer en un torneo y cubrirse de gloria. Pero Jorah era un buen combatiente, y Howland, no sé, hay algo en Howland que no entendemos. Al final, él fue uno de los 2 supervivientes en la Torre de la Alegría, pero aún así, a mí no me termina de cuadrar. Es cierto, están todas las menciones de la magia de su pueblo, y las plegarias a los arcianos. Mira piensa que los antiguos dioses le dieron fuerza a su brazo, pero los dioses de Canción de Hielo y Fuego no tienden a interceder así. Los dioses piden sangre. Ahora bien, él reza a los arcianos, y al final del capítulo nos dice, si el pequeño lacustre pudo visitar la Isla de los Rostros, tal vez yo también pueda. En todas las historias se decía que los hombres verdes tenían extraños poderes mágicos. Tal vez pudieran hacer que caminara de nuevo. Quizá hasta pudieran convertirlo en caballero. Convirtieron en caballero al pequeño lacustre, aunque solo fuera por un día, pensó. Con un día bastaría. Es posible que Bran, como hizo con Odor, accediese al Howland del pasado para convertirse en caballero por un día y así retomar el honor
del joven lacustre y cumplir el sueño de ser caballero, pero es poco probable. Al final, Bran es un niño, y por muy conectado que esté con los arcianos, él quiere lo que quiere, al menos al principio, pero a mí no me termina de convencer. Recordemos que Howland había sostenido bastantes heridas, y además hay 3 razones por las que yo creo que Howland no es el caballero del árbol sonriente. La primera es que Bran está convencido de que el lacustre es el caballero del árbol sonriente. La segunda es que Mira, quien nos cuenta la historia, también lo cree así. Y la tercera es que Jojen, quien sabe demasiado, duda una y otra vez de ello. Entonces, ¿quién más pudo ser? Jojen parece realmente sorprendido de que Bran no haya escuchado la historia antes de boca de su padre. Ned Stark no dice mucho de lo que ocurrió durante este periodo a nadie. Sin duda, parte es para no ofender a Lady Stark, pero yo creo que es más el hecho de que tantos años después aún no se ha recuperado de la muerte de su hermano, su padre y su hermana Lyanna. Además, él prometió guardar secreto. Ned no es el tipo de persona que traiciona este tipo de promesas. En cualquier caso, parece claro que Ned debía saber algo más, por lo que nos dice Jojen. Puede ser que fuera uno de los Stark quien fue el caballero del hombre sonriente. Si vamos uno por uno, empezando por el mayor, Brandon Stark, yo creo, era demasiado grande para haber sido el pequeño combatiente, a pesar de que sabemos que era buen jinete y buen guerrero. Además, sabemos que Brandon participaría como sí mismo en el torneo. Él podría haber conseguido exactamente lo mismo, sin tener que disfrazarse, y pudiendo ser él quien se llevase el honor. Que fuese el caballero parece muy remoto y no parece cuadrar con su personalidad. No, yo creo que Brandon no es el caballero del árbol sonriente. En cuanto al propio Ned, sabemos que todo lo que tiene que ver con justas y torneos no le va. Él prefiere no participar en este tipo de eventos. Ahora bien, hay un detalle que me llama la atención. Él no habla del torneo. Puede que la razón por la que no habla del torneo es porque en realidad ¿fue él quien era el caballero del árbol sonriente y no quería alardear? Si él entró en la justa, sin duda lo habría hecho sin que nadie lo supiese. Pero está el escudo. El emblema del árbol sonriente parece demasiado llamativo para el tímido y austero Ned Stark. No, yo creo que tampoco fue él. Así que llegamos a los 2 personajes que yo pienso tienen más posibilidades de ser el caballero del árbol sonriente. Primero, Benjen. Es pequeño, sí, quizá demasiado, pero sabemos de caballeros que han participado en justas siendo más jóvenes. El propio Barristan Selmy es mencionado en el mismo capítulo. Benjen es un buen luchador. Más tarde llegaría a ser capitán de los exploradores de la Guardia, lo que no es fácil. Él había insistido que Howland debía pelear, por lo que parece que pensaba que era una buena idea. Pero en este punto de la historia no sabemos cómo se maneja en caballo. Parece demasiado cogido por los pelos. Quien sí sabemos que era una gran amazona es la propia doncella lobo, Lyanna. En este punto tiene unos 15 años. En el mundo de Hielo y Fuego se nos es descrita así. La joven Stark, a decir de todos, era una muchacha silvestrada, una especie de chicarrón desprovista por completo de la fina hermosura de la princesa Elia. Parece que cuadra con su personalidad el participar en el torneo, y se nos dice que para las justas lo más importante es cómo se monta a caballo. El único punto que no termina de cuadrar es cómo su voz retumbó dentro del yelmo. Pero puede ser, en ningún momento se nos dice que la voz era masculina al fin y al cabo. Yo creo que lo más probable es que fuese Lyanna, y que Rhaegar la encontró, y quizá, presa de los encantos y la fuerza demostrada por la joven Lady Stark, quedó impresionado, y así decidió mantener en secreto. ¿Por qué si no iba más tarde Rhaegar a coronar a Lyanna como su reina del amor y la belleza? Yo creo que el príncipe y la joven loba se encontraron, y él decide que ella es la candidata perfecta para poder completar la profecía. Hay quien dice que él la secuestró, y hay quien dice que se enamoraron. Yo creo que Lyanna se fue con Rhaegar porque ella quiso, pero hasta qué punto él estaba enamorado de ella no lo tengo tan claro. Al final, lo que el príncipe quería era cumplir con su cometido. El dragón debe tener 3 cabezas, y Lyanna sería la candidata perfecta para darle su tercer hijo. Pero, ¿qué creéis vosotros? ¿Es Lyanna el caballero del árbol sonriente? ¿O es uno de sus hermanos? ¿O es el joven Howland Reed, controlado por Bran, cumpliendo su sueño? Gracias a todos por escucharme. Si queréis ayudar al canal, lo mejor que podéis hacer es dejarnos un comentario con qué temas queréis que tratemos y considerad suscribiros al canal. De verdad que nos ayuda muchísimo. Hasta pronto.